Hola, ¿qué tal amigos de Mati y Ciencia? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Bienvenidos a este video donde vamos a estar tratando el tema de capacitores de acople, ¿sí? Un tema muy utilizado para lo que es amplificadores de audio y otros circuitos electrónicos. Así que bueno, la idea del video es simular en multisim algunos valores para ver cuál sería un buen criterio para la selección del valor del capacitor según la impedancia de carga, que sea por ejemplo un parlante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es ¿por qué sería un capacitor de acople? Yo cuando tengo, hay varias señales, sobre todo en el amplificador clase A, por eso lo puse de ejemplo, que son de este estilo, ¿sí? Es una alterna excursionando sobre un nivel de continua. Y eso al parlante le hace mal, porque este nivel de continua lo calienta. La idea es que al parlante llegue una senoidal de este estilo. ¿Y eso cómo lo logramos? ¿Y cuándo es que tenemos que lograrlo? Bueno, ¿cómo lo logramos? Fácilmente, porque hay otros métodos también, con un capacitor de acople. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Bueno, o por qué se da esta situación. Bueno, ahí es donde viene el ejemplo del amplificador clase A, que es el que está acá, sí, que acá iría un capacitor y acá iría conector parlante a masa. El tema es el siguiente, el amplificador clase A, que es el de más alta fidelidad, pero el de menor rendimiento, consume mucho, digamos, cuando está apagado, o sea, cuando no hay señal de entrada, consume en stand-by, digamos. El, vamos a las curvas características del transistor. Bueno, se me fue un poquito la mano ahí. Eh, si nosotros tenemos así las curvas características, ¿sí? El amplificador clase A trabaja así. Va a tener un punto de stand-by que es sin señal. Así que ahí vamos a tener una corriente y una tensión. ¿Y de quién depende ese punto? Que es el punto Q de la intersección de la recta de carga de continua con alterna. Vamos a suponer que tenemos una recta así. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando excursione la entrada, o sea, cuando yo le conecto una señal acá, ¿qué va a pasar? Cuando sube la tensión, lo que hace es incrementar la corriente de base, o sea, el transistor BJT se comporta así. Al incrementar la corriente de base, incrementa la corriente de colector. Entonces, de este punto, el amplificador trabaja moviéndose sobre la recta de carga, yo me estaría yendo para allá. ¿Y qué está pasando ahí? Está aumentando la corriente de colector y bajando la tensión colector-emisor. Entonces, cuando yo tengo esta excursión de la entrada, ¿sí? Voy a tener esta excursión de la salida. ¿En dónde? Entre colector y emisor. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo? Que si yo tengo un punto Q y una recta de carga sobre la que me muevo, estoy diciendo que acá está saliendo una señal como la que decía recién, de este estilo. Y yo necesito salir al parlante. ¿Sí? Necesito salir al parlante. Y necesito que al parlante, como dijimos recién al principio, que le llegue esto. Entonces lo que voy a hacer es cómo lograr eso con un capacitor acá. ¿Por qué un capacitor? Bien. Porque un capacitor, recuerden siempre este dibujo que es muy útil, bloquea las continuas y deja pasar las alternas. ¿Cómo? Su impedancia, que es como su resistencia según la frecuencia, ¿sí? Vamos a poner XC módulo para que sea un poco más preciso, es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense, si la frecuencia vale 0, que es el caso de la continua, 1 dividido 0 infinito. ¿Y qué es una resistencia infinita? Un cable abierto. Entonces por eso la continua no pasa. Bueno, entonces, eh, claro, ¿cuál sería el tema? El valor de ese capacitor. Y ahí está todo el tema, ¿sí? ¿Qué valor? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a Multisim y vamos a hacer lo siguiente. Lo armo de nuevo, así se ve. Esta va a ser la señal que vamos a utilizar para la primera prueba. Una frecuencia de 1 kHz, ¿sí? Una amplitud de 1 voltio pico y un offset de 2 volts. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el mismo circuito, lo tengo conectado. Un segundito que lo pongo bien. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta señal, ¿sí? Que vamos a simular que está saliendo de un amplificador clase A, colector emisor, tendría un offset de 2 volts, una amplitud pico de 1 volt, por ejemplo. Entonces acá este pico sería 3 volts y acá sería 1 volt. Este es el nivel de continuo 2 volts, que es el que está acá cargado en la fuente. Es este. ¿Sí? Entonces 2 más 1, 3. 2 menos 1, 1. ¿Sí? Esos son los valores de pico. Acá si yo le pongo el acoplamiento de AC, eso es lo que yo quiero que me llegue a la carga. Y eso es lo que vamos a tener que lograr. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bien. Vamos a hacer lo siguiente.
nosotros necesitamos que la alterna esta, ¿sí?, vea a nuestro capacitor como un cortocircuito. ¿Y cómo es que lo va a ver como un cortocircuito? Va a ser que según esta frecuencia, su impedancia sea baja. Es decir, XC es igual a 1 sobre 2pi FC. Bueno, sea baja para esa frecuencia que está acá. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto de baja? Ahí está el tema, porque yo puedo decir, bueno, yo planteo que esto es 0,00001 ohm. Y después digo, C, lo despejo de acá, C es igual a 1 sobre 2pi FXC. ¿Sí? Pero claro, el tema es que me dan un capacitor enorme. Y por lo general acá se usan capacitores no polarizados, porque acá voy a tener una alterna, dando vuelta. ¿Sí? Digamos, hay que ver bien cómo está polarizado, pero podría llegar a usar un capacitor polarizado. Pero, por ejemplo, para que ustedes vayan sabiendo, el capacitor no polarizado máximo que se consigue es de 10 microfaradios y ya cuesta conseguirlo. En SMD sí hay. En SMD es más común. 10 microfaradios, con poco voltaje, eso sí. En cambio, esto ya cuesta. Creo que una vez llegar, el más interesante fue, no polarizado, fue este. Polipropileno metalizado. A ver, a ver, o poliéster 1000, a ver. Bueno, por ejemplo, ven ahí, 10 microfaradios, 150 volts. Poliéster metalizado. Bueno, entonces es un tema el cálculo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer así. El criterio es el siguiente. Vamos a decir, XC tiene que ser menor que la impedancia de carga, que sea resistivo puro, porque yo un parlante, por ejemplo, esos 4 ohm o 8 ohm, se supone que se comporta como un resistivo puro para el rango de frecuencia, porque es un parlante, o por lo menos para el rango de frecuencia que el fabricante me lo da, si es un para bajo, para alto, lo que sea. Entonces, si esta resistencia, lo que ve la fuente es una resistencia que por lo menos sea mucho menor que esta, va a transferir todo acá. Entonces voy a pedir esto. XC, puedo usar este criterio, o sea que sea menor o igual a este valor, o puedo usar también este criterio. Mejor, siempre y cuando el capacitor no me dé muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejemplo este que está en multisim con 1 kilo ohm. Vamos a decir que mi XC tendría que ser menor a 1000, que es 1K, dividido 10. ¿Sí? Entonces, XC tiene que ser menor o igual a 100 ohms. ¿Sí? Entonces, ahora planteo y digo, mi capacitor es 1 sobre 2pi por 1 kHz. O sea, estos 1000 son de 1 kilo ohm, ojo. Y esto es porque vamos a una fuente de 1 kHz, ¿sí? Por 1000 por 100, ¿sí? La XC. Y eso nos da 1 dividido 2pi por 1000 por 100. Me da 1,59 por e a la menos 6. Sería redondeando 1,6 y por e a la menos 6 es 1000, o sea, perdón, micro, o sea que sería 1,6 microfaradios. Bueno, ahí lo tengo armado. Entonces, vamos a ver, este osciloscopio mide la salida, ¿sí? Esta fuente es la misma que esta. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí fíjense, bueno, vamos a apagar los osciloscopios. Vamos a poner, esa es la señal que está mandando el generador de señales, ¿sí? Que sería la que sale de un colector emisor de un amplificador clase A. Miren la salida. Ahí está el capacitor cortocircuitado, o sea que no está actuando, ¿no? Ahora voy a apagar la entrada, ¿sí? Para que no se mezclen los colores. Y ahí lo voy a dejar actuar. Ahí está. Entonces ahora yo, si quiero medir, fíjense. Está bien que el paso de simulación molesta y me deforma la onda y la medición no va a ser muy precisa, pero tengo, fíjense ahí, 975 milivolts. O sea, y esto tiene un voltio pico, o sea que está pasando casi todo, o sea, está perfecto. ¿Y qué pasaría si ahora uso el otro criterio?
y digo dividido 100. Dividido 100, acá me queda un 10 y acá me queda un 10. ¿Qué valor me va a dar ese capacitor? Hacemos la cuenta. Y ahora me está dando, ya están molestando esto, fíjense, 15,91 microfaradios. Yo eso lo puedo simular. 15,9 microfaradios. Lo puedo simular. Ven que acá no se nota mucho. ¿Sí? A ver si, por ejemplo, movemos el valor de la fuente. Por ejemplo, le damos un poquito más de voltios pico. 2 voltios pico, así que 2 voltios pico. O sea, esto hay que subirlo entonces. Pongamos que lo pongamos en 3. 3 menos 2, 1, está bien. Así no pasa, no tiene semiciclo negativo. A ver. Bueno. $1,969. Y si pongo el valor de antes, microfaradios. $1,9. Ven que entonces, ¿para qué voy a exagerar con el valor del capacitor si después no lo puedo comprar? Digamos, no consigo ese valor comercial. Por eso es importante la relación con la impedancia de salida, digamos. Bueno, ahora podríamos intentar hacer un caso más real, ¿no? ¿Por qué no? Vamos. Parlante 4 ohm, por ejemplo. Parlante 4 ohm. Parlante 8 ohm. No sé qué otros parlantes hay. Bueno, acá hay 16 ohm. Bueno, vamos a tomar un caso típico. 8 ohms, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a simular. A ver si nos da un capacitor válido, ¿no? Interesante. Vamos a poner 8 ohms. ¿Sí? Bueno, ahí volvemos acá a la fuente, a un voltio pico y un offset de 2 volt. Bueno, acá tenemos el rango útil, ¿sí? Fíjense, si yo tuviera que amplificar los medios, me conviene trabajar con un parlante que esté diseñado para eso, obviamente, de 500 Hz a 5000 Hz. Entonces, por ejemplo, un segundito. 500 Hz a 5000 Hz. 500 Hz a... Estoy escribiendo con el mouse, así que no es tan fácil. 5000 Hz, ¿sí? Entonces, primer paso, darse cuenta de lo siguiente. XC 1 sobre 2 pi FC. Entonces C es igual 1 sobre 2 pi FC, perdón, FXC, ¿sí? Esto dijimos que lo sacamos por el criterio de 10 veces para que no sea tan grande. Pero ¿qué pasa? Mientras más chica la frecuencia, más pequeño es este denominador. Y mientras más pequeño es este denominador, el capacitor es más grande. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no hace falta hacer dos cálculos y tomar un promedio. Tomamos siempre el peor caso, que es la frecuencia más baja. Entonces, vamos a ver. C igual 1 sobre 2 pi por 500 Hz por, para el caso de análisis, una impedancia de 8 ohms. 8 dividido 10, que es 0,8.
0,8. ¿Cuánto da esa cuenta? 1 dividido 2pi por 500 por 0,8. Y estamos medio complicado. 397,88 microfaradios. Es un capacitor bastante grande. Entonces habría que ver de conseguir este no polarizado o ver si mi amplificador puede trabajar por diseño con un capacitor polarizado. Porque ¿qué pasa? Dijimos que teníamos esto y puede parecer medio contraintuitivo, pero a ver. Entre este punto, ¿sí? Y masa, que es donde va a estar conectada mi carga, si bien la carga ve esta onda, entre este punto y este dijimos que tenemos esto. ¿Sí? El tema es que hay que ver bien porque los capacitores, estos electrolíticos, que son los que más aguantan, por lo general la conexión es así, acá al más y acá al menos. Por lo general lo que sucede es que los capacitores electrolíticos son los que más ripple soportan, ¿sí? Pero si es mucho lo que excursiona la señal de salida y estamos complicados, digamos, lo podemos romper. Pero bueno, vamos a suponer que conseguimos este capacitor para el cálculo. Entonces, si tenemos este capacitor, .88 microfaradios con una frecuencia de 500 Hz. Tenía que estar llegando. Acá me puse, no sé, le dije, un voltio pico de vuelta. A ver. Tendría que llegar un 1. Fíjense, está llegando casi el volt, ¿sí? A ver, ¿y qué pasa si ponemos un capacitor más chico? A ver. Un micro. ¿Ven? Se atenúa mucho, no llega a nada. ¿Ven? Se atenúa la señal, cae toda la tensión en capacitor, ya pasa a ser un circuito RLC, digamos. Con una impedancia acá que hace que caiga todo acá. Y si ponemos un capacitor, a ver, por ejemplo, un milifaradio, anda lindo, pero hay que saber si lo conseguimos este. ¿Está? Entonces, bueno, ¿cuál sería el otro tema acá? Que el criterio es el mismo. Acá, un segundito. En un clase A, el otro tema importante, ¿sí? Vendría a ser este capacitor. ¿Por qué? Porque esa alterna de la que hablábamos es un circuito que se cierra por esta malla. ¿Sí? Esa alterna va a estar dando vueltas acá. Entonces, si este capacitor no estuviera, este resistor queda en serie con la carga, o sea, es medio contraintuitivo, pero es así, se cierra así. Entonces va a caer tensión acá y va a generar pérdidas de ganancia en la carga. Entonces lo que hay que hacer es que cuando excursione también se cierre el circuito por acá. O sea que esta señal, colector emisor, para la alterna, no ve a este capacitor. Sin embargo, otra cosa muy interesante, bueno, que cuando uno polariza en continua, la continua sí ve a este resistor. Y no va a pasar por acá, porque dijimos recién que el capacitor bloquea la continua. Ahora, ¿y por qué no saco este resistor? Hay que ponerlo, porque es un resistor degenerativo, que introduce una especie de realimentación. No es negativa ni positiva, o sea, no se va a convertir en un oscilador ni una red de feedback, pero lo que va a hacer es que si por algún motivo aumenta por temperatura aumenta la corriente del colector, lo que va a hacer es va a caer una caída de tensión acá, va a bajar la corriente del colector y así sucesivamente y se va a mantener estable. Es un resistor para estabilizar. Bueno, acá el criterio es el mismo. Una vez que yo diseño mi circuito, por lo general se diseña sin este resistor, y si le agrego un resistor después de bajo valor, es lo mismo. Voy a buscar que esta impedancia sea al menos 10 veces menor a esta. Y estoy en un problema, porque si este valor es bajito, 1 ohm, 0,5 ohm, lo que sea, este capacitor va a ser muy grande. ¿Sí? Entonces, por ahí en simulación lo podemos hacer andar, ¿sí? Va a quedar perfecto. El tema es después conseguir capacitor comercial real. Entonces, bueno, es una cuestión ya de optimización de diseños. Entonces,
¿Qué más? Ya vimos eso. Y bueno, lo único que queda para decir entonces es bueno que este capacitor desde que veníamos hablando sería de acople, este es de desacople, de RE, y ya les aviso por así un dato suelto, que este capacitor para los circuitos que ya se hacen con modelo híbrido, para la amplificación en baja señal, es muy molesto para hacer los cálculos. Hay que hacer una reflexión de impedancia con un cálculo medio raro, que bueno, por ahora no sube al canal, pero les aviso eso para que sepan. Introduce una pequeña modificación en el modelo híbrido porque corta un parámetro ahí del modelo original. Y este es un capacitor de acople. Bueno, ahí volví a la filmación, perdón, tuve que cortar porque había ruido. Entonces, este lo que va a hacer, digamos, por lo general acá va la fuente de entrada, pero si esto es una etapa de un amplificador más complejo y la señal que viene acá viene de otra etapa, por ejemplo, de un preamplificador, es muy útil porque esto va a hacer que, digamos, como yo polaricé con dos resistores acá, que, digamos, si hacemos Thevenin, ¿sí? Que es lo típico para ese caso de estudio, ese circuito, ese divisor resistivo equivale a esto. ¿Sí? Acá está el transistor. Bueno, digamos, esta es la recta de carga y esta es la curva característica del transistor. Digamos, ¿por qué está acá y no está acá? Bueno, porque esta I de base que está acá la fijé con esto. ¿Sí? Por ejemplo, un esquema de este estilo, digamos, puedo tener problemas con que esta señal me termine moviendo el punto Q, ¿sí? Que no me la haga excursionar perfectamente así, porque esto puede tener alguna espuria de continua. Lo mismo la fuente cuando yo la conecto para alimentar acá. ¿Sí? Aparte, otra cosa, digamos, si lo vemos de esta forma, yo estaría poniendo en paralelo dos fuentes de tensión. Ya multicine ni siquiera te lo deja simular. O sea, esto no es válido. Entonces yo con el capacitor separo. De vuelta al mismo criterio. Intento que sea un cortocircuito para esta frecuencia. La pregunta es qué impedancia. Y ahí estamos más complicados. Hay que mirar para allá y trazar todo un esquema complejo para ver qué impedancia ve esto. Pero bueno, se puede hacer por simulación. Bueno, eso es todo por este video. Próximamente en el canal vamos a estar viendo si podemos desarrollar completamente con ecuaciones y todo un amplificador clase A y una simulación. Eso es todo. Hasta luego. Chao.